Bueno, como lo prometido es deuda, hablábamos hace unos días de que los presupuestos del Ayuntamiento estaban a punto de ver la luz a través de ese borrador que estaba elaborando el Partido Socialista. Y si antes lo decimos, David, antes se presentan esos presupuestos. Muy buenas noches. Buenas noches. David Jurado, concejal de Hacienda de nuestro Ayuntamiento, porque era finalmente el pasado viernes cuando se daba a conocer ante la opinión pública este borrador presupuestario en el que se ha estado trabajando mucho en los últimos meses, de hecho con un poco de retraso, ¿no?, respecto a las previsiones iniciales a la hora de poder presentarlo, pero me imagino que es que no es nada sencillo, ¿no?, hacer un presupuesto. No, no es fácil, no, claro que no. Hay que conjugar muchas cosas, ¿no? Las propias peticiones de las secciones, las prioridades políticas de cada grupo y llevar 4 meses solo, ¿no?, en el gobierno de la ciudad, con lo cual es complicado. Y es verdad que tuvimos un exceso de confianza, vamos a decirlo, ¿no?, y anunciamos que el presupuesto se entregaría en el mes de octubre y no hemos podido cumplir con esa previsión, es cierto. Por lo tanto, pues oye, ya pedimos disculpas en su día y finalmente se ha retrasado. En cualquier caso, se ha retrasado, como digo, respecto de las previsiones que nos hicimos nosotros mismos. De forma legal o en las formas administrativas estamos a tiempo de aprobar un presupuesto, con lo cual no hay ningún retraso en ese sentido. Estamos a tiempo de aprobarlo inicialmente y de que en enero, si los grupos del Pleno del Ayuntamiento así lo consideran, tengamos un presupuesto que sirva a los intereses de la ciudad. Y eso es lo que hemos pensado los socialistas a la hora de trabajar este presupuesto. Un presupuesto pues ajustado, porque la situación es la que es, de 190 y un poco más de 197 millones de euros, donde se recogen los compromisos que ya tenía adquiridos el Ayuntamiento de Burgos de mandatos anteriores o de las obligaciones que tiene previstas, y donde se recogen algunas, pocas, porque el margen es pequeño, pero algunas de las prioridades políticas con las que los socialistas nos presentamos a las elecciones y ganamos las elecciones con el apoyo de 33.000 burgaleses. Eso es un poco el resumen político del... Yo no sé si es más fácil o más complejo enfrentarse a un borrador presupuestario cuando venimos de los antecedentes que tenemos en la ciudad, es decir, presupuestos prorrogados. Claro. Yo no sé si eso complica un poco más las cosas a la hora de echar números, a la hora de decir, bueno, esto es lo que había, esto es a lo que se ha llegado, esto es lo que tenemos, porque recordemos que los últimos 2 años han sido eso, cuentas prorrogadas. Bueno, más que complicar la elaboración del presupuesto, que también, sobre todo lo que complica es la vida de los burgaleses y las burgalesas, ¿no? El día a día del ayuntamiento, que al final es la vida de los burgaleses y las burgalesas, porque qué duda cabe que, aunque se han ido prorrogando los presupuestos con algunas modificaciones que se consensuaron en el mandato pasado, lo ideal es tener un presupuesto aprobado, en vigor, acorde al ejercicio en curso, y eso efectivamente hace 2 años que no pasa en nuestra ciudad. Llevamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2017, porque claro, algunos ahora critican que nos hemos retrasado un mes y medio en nuestras previsiones propias de aprobar un presupuesto, pero yo quiero recordar que en el año 2016 y 2017 el señor Lacalle, entonces alcalde del Partido Popular, presenta un presupuesto para el año 2016, cuya aprobación inicial se hizo en el mes de marzo ya del propio año 2016, y un mes después la aprobación final, la aprobación definitiva, y en el año 2017 lo mismo. Se aprobó un presupuesto inicialmente en el mes de marzo, abril también, si no recuerdo mal, es decir, ya en el ejercicio en curso, con lo cual ahora, fíjate si estamos en tiempo de aprobar un presupuesto. Por cierto, en esos años, el 16 y 17, se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos gracias a la abstención del Partido Socialista, en aquel momento en la oposición, que de forma responsable nos abstuvimos con una serie de exigencias al equipo de gobierno, pero con la intención de dotar de una herramienta tan importante como son los presupuestos de la ciudad. Yo hago este recordatorio y apelo a la responsabilidad de los grupos a ver dónde está esa responsabilidad ahora con el equipo de gobierno actual. ¿Se podría la ciudad permitir un nuevo presupuesto prorrogado o es necesario que al final el entendimiento llegue y que de una forma o de otra se pueda sacar adelante el documento? Pues es lo deseable, ¿no? Es lo deseable. Como digo, por permitirlo, pues sí, se pueden volver a prorrogar, pero desde luego no es lo deseable. Lo deseable es tener un presupuesto, como digo, acorde, porque un presupuesto no solo son las partidas, que ya luego desglosamos, las partidas presupuestarias, los números, las inversiones, también es toda la normativa que va pareja a los presupuestos y que, como digo, agiliza la vida municipal y hace más fácil la gestión municipal, ¿no? Y eso se consigue teniendo un presupuesto aprobado y, pues eso, que teniendo actualizadas las necesidades de la ciudad, ¿no? Yo creo que sería lo ideal. E insisto, igual que en el año 2016-17 hubo una oposición responsable, yo espero que la oposición ahora esté a la altura de las circunstancias también con la ciudad y que permita dotarse a la ciudad con las exigencias que se estimen oportunas. Tenemos ahora tiempo suficiente para negociar y para llegar a acuerdos que
yo creo que la gente en estos momentos de tanta incertidumbre política valora positivamente, ¿no? Que los políticos nos pongamos de acuerdo en asuntos importantes, y un presupuesto para la ciudad lo es. Ese consenso, ese diálogo es más fácil con unos que con otros, y lo digo porque a mí me han comentado, bueno, el Partido Socialista está más o menos tranquilo porque hay alguna formación, Ciudadanos, que seguramente de alguna forma respalde este presupuesto, sea con su aprobación, con el voto a favor, o sea mediante la abstención. Pues me tienes que presentar a esa gente que te dice eso, es para que me den pistas para negociar el presupuesto. Bueno, no, lo veremos a ver, ¿no? Este presupuesto, este borrador de presupuesto se ha presentado el jueves a los grupos políticos, se envió a los grupos políticos el jueves por la tarde, se presentó públicamente el viernes en una rueda de prensa, el alcalde y yo mismo lo presentamos, y hoy estamos a martes, quiero decir. Hay que dar un tiempo prudencial para que los grupos lo estudien, y nosotros, desde luego, más allá del entendimiento que tengamos con unos o con otros, lo que estamos es abiertos a todos los grupos, se llamen Podemos, se llamen Vox, se llamen Ciudadanos, se llamen Partido Popular, para intentar consensuar cada uno con sus perspectivas ideológicas, lógicamente, que no coinciden, eso es evidente, pero que yo creo que habrá puntos en común en los que podamos entendernos, como digo, y dotar a la ciudad del presupuesto. Desde luego, el equipo de gobierno estamos abiertos a todos los grupos para esa negociación en las próximas semanas. El concejal de Hacienda tiene claro que es un presupuesto ajustado y que los ingresos son los que son. Es decir, aquí no se pueden hacer más cábalas. El dinero que va a ingresar el ayuntamiento se sabe, se estima, y por lo tanto no se puede ir mucho más allá de ese margen de maniobra, ¿no? Eso es, no hay más margen. En el año 2017, que fue el último presupuesto aprobado, no el prorrogado, el último aprobado fue en el año 2017, sí que hubo recurso al crédito, al préstamo, ¿no? En aquel momento se podía todavía, pero es verdad que en estos últimos años no, por diversas circunstancias, porque hemos estado bajo intervención de la Junta de Castilla y León con planes económicos y financieros, o como es el caso actual, no lo estamos, ni se prevé que lo estemos en el futuro, pero sí que superamos los límites de endeudamiento, entre otras cosas por esos consorcios, el del desvío y el de Villalón-Quejar, que nos lastra su deuda, ¿no? También porque nos la computan en el presupuesto consolidado del ayuntamiento. Eso nos impide acudir al crédito, y por lo tanto los únicos ingresos que hay son los que hay, que son los tributarios, los que pagamos todos los burgaleses y burgaleses vía impuestos, y las transferencias que vienen de Estado y Junta y de otras administraciones, ¿no? Todo eso hace unos ingresos aproximados, como vemos, de 197 millones de euros, un poquito más, y eso, por lo tanto, es el gasto que podemos ejecutar, ¿no? No hay más. Por ir simplificando, para que la gente nos vaya entendiendo, David, porque además hablamos de cantidades muy grandes, ¿qué parte de ese presupuesto se haya comprometido? Porque es algo en lo que ha insistido mucho el alcalde. Ha dicho, bueno, es que estos son los ingresos, pero tenemos un nivel de compromiso adquirido demasiado elevado también, ¿no? A la hora de poder planificar, con lo cual hay que cumplir con la palabra dada. Hombre, hay que cumplir además con los compromisos, ¿no? Todas las obras que se han ido contratando durante estos años, todas las inversiones y todos los contratos, esos son ya, digamos, obligaciones que ha adquirido el ayuntamiento que hay que seguir ejecutando, ¿no? Y el personal, por ejemplo, lógicamente, del ayuntamiento, ¿no? Son partidas que, como digo, aunque hayamos tenido dos presupuestos prorrogados en estos últimos años, se han ido haciendo modificaciones de crédito, se han ido haciendo inversiones que están en curso y que hay que seguir manteniendo. Todo eso hace que de los 197 millones de euros, como digo, que compone este presupuesto, 169 de esos, o sea, un 80 y tantos % largo, ya está comprometido, ya nos viene comprometido. Por lo tanto, el margen de actuación es pequeño, ¿no? Es pequeño, tanto para el equipo de gobierno para elaborar el presupuesto como para negociarlo. Claro. Y esto hay que ponerlo de manifiesto final, también a los grupos. Efectivamente, esa es una realidad que hay que tener sobre la mesa, ¿no? Eso, o el que no quiera pagar los compromisos adquiridos de inversiones o de contratos, tendrá que ponerlo sobre la mesa. Yo, desde luego, no seré el que lo haga. El PSOE no lo va a hacer porque eso es una práctica poco recomendable. Los compromisos, las obligaciones hay que mantenerlas, y eso, como digo, son 169 millones de euros, y hasta 197 es el margen que tenemos, pues, para jugar, digamos, o para mover algunas inversiones o proponer otras cosas, ¿no? Mencionabas el gasto, por ejemplo, en personal, para que la gente se haga una idea de qué cantidad estamos hablando dentro del presupuesto. Pues el capítulo 1, que es el de personal, asciende a 61, un poquito más de 61 millones de euros, ¿no? Además, se prevé ahí ya en esa subida, que respecto al último presupuesto es de casi 3 millones de euros, se prevé la subida que hay contemplada, que está negociada a nivel estatal para las diferentes administraciones, y bueno, todas las subidas salariales que se contemplan. Para que luego no pille por sorpresa, claro, porque al final había que estar atento de aquello que venía de fuera. Tenemos muy cerquita, ¿no? Yo lo he comentado en esta misma sala, en estas mismas cámaras,
ejemplos cercanos de administraciones cercanas donde han tenido que ir modificando el presupuesto por una mala previsión presupuestaria, ¿no?, del capítulo de personal. Y, hombre, qué duda cabe que el personal de una administración pues es lo mínimo que uno tiene que presupuestar bien, ¿no?, que saber con qué personal cuenta para desarrollar las funciones. Y en el caso del ayuntamiento, como digo, pues es de 61 millones de euros. Uno de los compromisos e intenciones del Partido Socialista era todo lo que tiene que ver con la acción social, con los servicios sociales. Muchas de esas partidas son imprescindibles para la gente que nos ve. Había algunas que había que mejorar también y en eso se ha focalizado, imagino, ¿no? Parte de los esfuerzos durante este tiempo se plasma también en el borrador y es uno de los capítulos a tener muy en cuenta, ¿no?, de cara también a las negociaciones. Esa ha sido nuestra intención, ¿no? Teníamos dos prioridades los socialistas a la hora de hacer nuestro borrador de presupuestos. El primero, mantener el compromiso social con todas las entidades sociales, de voluntariado, juveniles, del ámbito de la discapacidad, con todos los colectivos sociales que el ayuntamiento ya tenía un compromiso, mantener esos compromisos, en algunos casos incluso aumentarlo, ¿no? En algunos casos que se ha detectado que era insuficiente, aumentarlo, pero muy levemente. Hablamos que las subvenciones, bueno, algunas han disminuido, otras han aumentado, pero en el cómputo global están parecidas a los de años anteriores. Como digo, mantener esos convenios, esas ayudas que se presta desde el ayuntamiento a las entidades del tercer sector. Y otro componente muy importante que era volver a poner la cultura en el lugar que se merece y que entendemos que se merece una ciudad como Burgos y que durante muchos años de gobierno del Partido Popular había estado en el olvido. Y eso se ha reflejado en un aumento de algo más de 2 millones de euros en el presupuesto del IMC, del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, por cierto, que lleva siempre ese apéndice también, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Y ahí hemos hecho una apuesta importante, como digo, para aumentar en casi 200.000 euros, no, en casi no, 200.000 euros, llegando hasta el 1.000.000 de euros, las partidas para festejos, fundamentalmente para los San Pedros, pero para todo el ámbito de festejos, aumentando en 100.000 euros la programación, las partidas para programación cultural general de la ciudad, aumentando algunos compromisos con colectivos culturales de la ciudad y que están haciendo una apuesta importante para promocionar la ciudad a través de la cultura, como es el Festival Tribu, por lo tanto duplicando la ayuda que se les prestaba desde el ayuntamiento, pasando de 40.000 a 80.000 euros. Bueno, el convenio con la asociación con la Parrala, con la Asociación de Artes Escénicas. Es decir, hemos intentado hacer una apuesta importante, como digo, por el mundo cultural y por la proyección que ofrece la cultura de la ciudad de Burgos, ¿no? Era una de las prioridades. Una apuesta importante que se recoge en el borrador y que me consta también que permite respirar un poco más aliviado a algunos de estos colectivos que durante años, pones el ejemplo de la Parrala, David, han estado viendo cómo o les llegaba cada vez menos dinero o su futuro estaba constantemente pendiente de un hilo, ¿no? Y al final, de alguna forma, con este documento lo que se pretende decir es, bueno, estamos aquí, en la medida de las posibilidades, se va a seguir respaldando, en este caso, la creación local. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Efectivamente, la Parrala es uno de los colectivos que precisamente por más dificultades ha pasado, ¿no? Bueno, y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Lo intentamos reflejar en este borrador y lo intentaremos seguir reflejando en lo sucesivos, ¿no? Porque esto no es solo cosa de un presupuesto. Fomentar este tipo de iniciativas es una tarea de largo, ¿no? Pero por lo menos aquí está este primer pasito, como digo, de poner a la cultura y ese apoyo a la cultura y lo que supone eso de proyección de la ciudad, ¿no? O que decir incluso de un compromiso importante para los socialistas como era el bono cultural joven. Comprometimos en nuestro programa que todos los jóvenes que el año que cumplan 16 años iban a disponer de un bono cultural de 200 euros para consumir cultura en la ciudad y generar esa dinámica, ¿no? de consumo en los jóvenes de cultura, y ahí está reflejado en esas partidas para el IMC, 300.000 euros para ese bono cultural joven. Bueno, pues son algunos de los ejemplos que uno tiene que poner de manifiesto de las prioridades políticas que tiene en los presupuestos, ¿no? Que es la herramienta con la que uno gobierna. Dentro de este ámbito de la cultura hay dos eventos muy importantes durante los próximos años. El primero, el 8º centenario de la Catedral, un poquito más lejano en el tiempo y todavía en el aire, esa capitalidad europea de la cultura. Yo no sé si esto tiene reflejo también sí. En el documento y en qué medida cada uno de ellos. Bueno, en torno al evento del 2021 sobre la Catedral se mantienen los compromisos que se han venido manteniendo hasta ahora con la Fundación, ¿no? Además hay un amplio consenso de todos los grupos y me atrevería a decir de todas las instituciones, ¿no? que nos hemos implicado profundamente en ese evento. Además, este año lo reforzaremos porque a partir del próximo año, recientemente se va a canalizar a través de la Fundación otro gran evento de promoción también de ese acontecimiento, como es ha estado anunciándose recientemente las etapas que se van a disputar de la Vuelta a España
y se van a materializar recientemente, por los próximos días, los compromisos, la Vuelta a España en Burgos para el 2021, y se apuesta también efectivamente para empezar a trabajar la capitalidad europea para Burgos en el 2031. Hemos previsto una partida de 100.000 euros en este borrador de presupuestos para empezar a licitar los proyectos o empezar a trabajar los proyectos con los que concurrir a esa capitalidad europea para el 2031. Se va con tiempo, se tenía que haber empezado antes en esto de la capitalidad europea, lo digo porque algunas de nuestras rivales más directas ya llevan también trabajando un tiempo en esto. Bueno, pues sí, algunos lo dijimos, ¿no? Que había que empezar, estas cosas y tenemos la experiencia del año 2016, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que es verdad, este año ahora es para el 2032, he dicho 31, ¿no? Tenemos la experiencia del 16 y, hombre, estas cosas hay que trabajarlas con tiempo. Y bueno, aunque algunas de las competidoras van con ventaja, pues estamos a tiempo todavía de corregir eso, ¿no? Y de empezar a trabajar en esa dinámica. David, en cuanto tenemos el borrador presupuestario, los medios rápidamente vemos también ese capítulo de inversiones, cómo se reparte en la ciudad, y yo me acordaba de unas palabras también del alcalde de Daniel de la Rosa, que decía que había un compromiso con barrios como Gamonal y Capiscol. En la medida de las posibilidades, esto también se refrenda dentro del documento porque de alguna forma crece también el dinero que va a ir a estos barrios en caso de salir adelante el presupuesto. Bueno, es también uno de los compromisos de los socialistas, ¿no? El capítulo 6, que es el de inversiones, siempre es el que más juego da, ¿no? Porque bueno, la vistosidad de las obras, en este caso precisamente es el capítulo que más comprometido estaba. De los 169 millones de euros que decíamos que ya estaban comprometidos, en el caso del capítulo 6 de las inversiones, 16 de los 18.400, es decir, casi todo estaba comprometido y el margen era apenas de 2 millones de euros, ¿no? Pero bueno, dentro de ese margen, pues efectivamente queremos hacer visibles algunas de las inversiones por las que hemos por las que hemos apostado los socialistas, ¿no? Y por ejemplo la semipeatonalización de Gran Montagne, iniciar esos proyectos era importante para nosotros. Ni qué decir tiene la avenida comercial de la calle Vitoria, ¿no? Esa actuación que hay que hacer en la calle Vitoria, para la que ya estamos licitando el proyecto y que esperamos que el próximo año podamos consensuar ampliamente con el barrio de Gamonal para actuar en la calle Vitoria y por lo tanto dotarla de más vida y que el comercio tenga mayor afluencia, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo dejar de permitir que la calle Vitoria deje de ser una carretera nacional como lo era y que pase a ser una calle más, una avenida comercial en este caso, que queremos dotarla de vida para el barrio de Gamonal. Alguna actuación más también para la peatonalización de la Plaza Lavaderos. Bueno, pues son inversiones que el barrio demandaba y que durante muchos años han brillado por su ausencia, ¿no? Y que entendemos que hay que suplir de alguna forma. Esto no quiere decir que no vaya a haber inversiones en otras zonas de la ciudad, porque sé que también cada uno defiende además lo suyo y de alguna forma se ha intentado repartir también, ¿no? En función de las necesidades de esos encuentros que se han producido o de los compromisos adquiridos, las obras que también en el resto de los barrios tendrían que desarrollarse o por lo menos tramitarse. Lógicamente, tenemos por ejemplo, estamos previendo también, está previsto en el presupuesto la tercera fase del Centro Cívico Riovena, que buena falta hace también, y además la tercera fase es precisamente la que afecta a la zona polideportiva del Centro Cívico Riovena. Ya ha habido las dos fases anteriores, ¿no? Y esta última es la que afecta a las goteras precisamente que hay en la parte de la instalación deportiva del Centro Cívico Riovena. Se prevé también en el presupuesto la demolición y construcción de la nueva escuela infantil de Riovena también, que esto sí que fue una bandera y una reivindicación histórica casi, ¿no? De los socialistas durante el mandato anterior y que recientemente se adjudicaba y empezarán las obras en el próximo ejercicio. Se prevé también en el presupuesto intervenciones en la Plaza de San José, que es en la zona de la calle San Pedro Cardeña, que es una zona pues, muy deteriorada y que requiere de una actuación inminente. Se prevé, por supuesto, la actuación en la Plaza Santiago, además en este caso por ejecución de sentencia, ¿no? Quiero decir que hay bueno, pues dentro de ese escaso margen que hablábamos, sí que ha habido margen pues para introducir obras necesarias, por supuesto, en toda la ciudad, priorizando pues, los barrios, como digo, que más, o en estos casos las obras que más se precisaban, como puede ser el caso también del Centro Cívico Oeste, el Centro Cívico en Fuentecillas, que también se prevé ya partida presupuestaria, en este caso de 300.000 euros, para iniciar las obras en el próximo año, una vez que se defina el proyecto, que es en lo que se está ahora. Bueno, de alguna forma, pistoletazo de salida de grandes reivindicaciones, ¿no? Porque durante años hemos oído hablar del Centro Cívico de la Plaza Santiago o también de mejoras, ¿no? En el entorno de San Pedro de Cardeña, de esa calle. En ese margen de maniobra, David, yo no sé si el PSOE también tiene
en mente hacia dónde deberían ir dirigidos los esfuerzos, si quiere escuchar esas propuestas, y lo digo porque al final entiendo que las necesidades de la ciudad son las que son. Podrá variar un poco cómo se quiere ejecutar, pero al final tampoco hay mucho más donde poder hacer y el dinero es el que es, partiendo de esa base. Sobre todo eso, que los recursos, porque las necesidades siempre son infinitas, ¿no? Pero los recursos son limitados y bueno, ahí es donde está la diferencia entre unos equipos de gobierno y otros, ¿no? Dentro de las limitaciones presupuestarias que hay, que las hay, y ciertas, ¿dónde se priorizan las actuaciones, ¿no? Bueno, y eso nosotros hemos intentado trasladar, como digo, al presupuesto nuestras prioridades políticas. Como te he dicho, el ámbito social, por supuesto, para los socialistas era importante y hemos mantenido ese compromiso. La cultura, reforzar la cultura, era importantísimo y lo hemos reflejado en ese presupuesto, algunas de las inversiones que te he comentado y también el refuerzo o la continuidad, porque en este caso sí que se ha venido haciendo en el mandato anterior, en esos acuerdos de modificaciones a los que llegábamos, la mejora y la puesta a punto de nuestros polígonos industriales, ¿no? Y eso se quiere mantener también de cara a los próximos ejercicios. Sin ir más lejos, en este borrador de presupuestos prevemos una inversión importante de 2 millones de euros en el polígono de Villalonquejar, precisamente para poner en marcha la subestación eléctrica que ese polígono requiere para la implantación de más empresas, ¿no? y que puedan suministrarse, puedan conectarse a la red, efectivamente. Quiero decir, y bueno, esa es nuestra intención y además luego pues seguir negociando ese tipo de inversiones con los grupos. ¿Qué pasa con la materia deportiva, David? Porque aquí también las necesidades son múltiples. Sé que el equipo de gobierno tiene un listado enorme de deficiencias, de aspectos que abordar. ¿Qué se va a priorizar o qué se pretende priorizar por parte del equipo de gobierno a la hora de poder materializar este presupuesto? Bueno, pues es evidente que el deporte juega un papel importantísimo, ¿no? Y sobre todo no solo en la práctica deportiva, sino a la hora de promocionar la ciudad. Y en Burgos hay una clara apuesta por promocionar la ciudad a través del deporte, ¿no? Y eso es muy importante y está muy bien, pero eso no quita que no haya que olvidarse efectivamente del día a día de nuestras instalaciones deportivas, no solo del deporte de élite y de promocionar la ciudad a través del deporte de élite, que tenemos ejemplos buenísimos en la ciudad para hacerlo y así se está haciendo, sino de nuestro día a día y del deporte aficionado, ¿no? Y de mantener nuestras instalaciones. Por eso, para el próximo año, a través del borrador de presupuestos, los socialistas hemos previsto 2 inversiones que a nuestro modo de ver son muy prioritarias. La primera de ellas, el arreglo de las piscinas de verano del Plantío, que además se ha hablado mucho de ello y de la cantidad de agua que se pierde y de derroche que supone, ¿no? Y por lo tanto prevemos también, se están elaborando los proyectos y por lo tanto iniciar obras en ese sentido, y el polideportivo de San Pedro y San Felices, ¿no? Como 2 de las primeras actuaciones a desarrollar. Las necesidades en instalaciones deportivas son mucho más largas y el concejal de deporte, te puedes imaginar la lista de demandas que tiene, ¿no? Pero bueno, como 2 de las principales esa. Y también hemos contemplado, en este caso solo proyecto, no realización de obra, pero hemos contemplado una partida para la realización del proyecto de la tribuna del Plantío. Se ha renovado el lateral, y hay que dar continuidad a esa renovación y por lo tanto se prevé también la realización para el próximo año en este presupuesto del proyecto de la tribuna del Plantío, pero insisto, habrá que consensuar con los grupos. Yo creo que aquí puede haber consenso en hacer una inversión importante en mantener nuestras instalaciones deportivas, que muchas de ellas pues tienen un déficit de mantenimiento importante. Sí. Se daba a conocer a los grupos el jueves, a la opinión pública en esa rueda de prensa del viernes. Han pasado 4 días, como quien dice, 2 de ellos de fin de semana, David, pero algunas reacciones ya hemos tenido en torno a este borrador presupuestario. Quizás los más críticos, los concejales de Vox han dicho que está en las antípodas de lo que ellos esperaban. Hay cuestiones que critican, como esa partida de cooperación internacional, para la que dicen que debiera gestionarse directamente desde el Estado y no desde un ayuntamiento porque no es competencia municipal. Y reclaman sobre todo ayudas en materia de familia, familias numerosas y un mayor respaldo de alguna forma a través de las ayudas o subvenciones que se puedan dar a las familias que existan en la ciudad. Bueno, pues no nos sorprende, ¿no? Quiero decir, que están en las antípodas ideológicas de Vox, bueno, pues es lo que se ve todos los días, ¿no? Que el PSOE y Vox estén en las antípodas es digamos, evidente. Ahora, esto no quita para que yo les invito a que revisen bien el borrador de presupuestos y que revisen algunas de las partidas, y yo creo que en algunas de ellas incluso también podríamos llegar a algún consenso, ¿no? Hemos hablado de algunas de las inversiones que yo estoy seguro que incluso Vox compartirá.
En el aspecto social, bueno, pues quizás sea lo que más nos diferencia de Vox, ¿no? Y como digo, pues oye, cada uno tiene sus posiciones, pero desde luego para el Partido Socialista es irrenunciable ese compromiso social con el tercer sector, que hace una labor importantísima tanto en la ciudad como fuera de ella, ¿no? En la ciudad, pues en el ámbito, como decía antes, de la discapacidad, del fomento del empleo, de la industria, de muchos colectivos sociales que trabajan en muchos ámbitos, y también el de la cooperación al desarrollo. Burgos en su día fue un referente de ayuda a cooperación al desarrollo y bueno, y de hecho ha habido recientemente debates en el Pleno sobre esto para que Burgos volviese a ser un referente en esto, ¿no? Y nosotros hemos mantenido, es verdad que con las limitaciones presupuestarias no se puede aumentar, pero hemos mantenido, o esa es la intención, mantener bien con este presupuesto la ayuda a esos colectivos o esas ONGs, ¿no? De ayuda a cooperación al desarrollo, que para nosotros, bueno, este argumento de que es una competencia propia o no, bueno, por esa regla de tres, habría muchas más cosas que no hacer, ¿no? Y que no escuchamos a Vox decir que no se hagan. Oye, fija su atención en la cooperación al desarrollo. Yo lo lamento profundamente porque creo que nuestras ONGs hacen una labor importantísima y merece la pena mantener ese compromiso. Dos críticas desde el Partido Popular también en estos días. David, en la primera, se da un borrador incompleto. Dicen, falta documentación para poder estudiar, para poder hacer aportaciones, y luego la otra tiene que ver directamente con la concejalía. Piden que se ponga orden. No sé en qué momento se encuentra esa gestión en la concejalía, a qué se refiere exactamente Javier Lacalle cuando hace esas declaraciones, y qué hay de ese carácter incompleto del borrador. Bueno, lo que debería explicar el señor Lacalle antes de dar una rueda de prensa e irse corriendo al Senado, porque dio la rueda de prensa ayer, claro, y me imagino que para irse corriendo al Senado a constituir el Senado, que sucedía hoy mismo, ¿no? Hoy se han constituido las Cortes de esta nueva legislatura, lo que debería hacer sería hacer una crítica fundamentada, y cuando uno dice que hay desorden en la concejalía, explicar cuál es ese desorden y por lo tanto podríamos poner remedio, ¿no? A ese supuesto desorden que dice el señor Lacalle. Si lo que se refiere el señor Lacalle es como le he escuchado, a que no se han convocado algunas de las comisiones, bueno, pues quiero decir, esta misma semana se celebraba la Comisión de Hacienda, el jueves se celebrará la Comisión de Contratación Local, y quiero decir, hay una periodicidad normal en la celebración de las sesiones, que si alguna vez, y ha sucedido, se salta por circunstancias extraordinarias, bueno, pues eso, son circunstancias extraordinarias, ¿no? Supongo que si es a todo el desorden que se refiere el señor Lacalle, me quedo mucho más tranquilo, porque desde luego hay mucho más orden de lo que puede pensar el señor Lacalle en la Concejalía de Hacienda y en todo el equipo de gobierno, y lo va a ver en próximos días, cuando acabemos el año y descubra y vea que la licitación y bueno, pues las inversiones que se han ido comprometiendo se van a ir adjudicando y se va a llegar a un nivel, yo creo que satisfactorio, de ejecución presupuestaria, ¿no? Que eso es de lo que debatíamos el otro día. Y sobre la crítica al presupuesto, bueno, reclaman el proyecto de ingresos y reclaman fundamentalmente el anexo de inversiones. Bueno, dos documentos que ellos nunca han facilitado a los grupos o nunca facilitaban con el borrador de presupuestos. Ahora lo requieren. Bueno, no pasa nada. En los próximos días yo les haré llegar en estos próximos días les haré llegar el borrador de ingresos también, para que no tengan ninguna excusa para no poder valorar el presupuesto, y les haré llegar un detalle de todo ese capítulo 6, de todas esas inversiones que están previstas en el presupuesto. Si les sirve mejor para valorar el presupuesto, pues allá va, ningún problema. Facilidades, todas. Excusas, espero que ninguna. El entendimiento al que yo hacía al principio alusión con Ciudadanos viene motivado en parte, David, imagino, porque en los últimos días los concejales de la formación naranja han dicho que si este borrador incluía determinadas cuestiones, como lo relativo al centro cívico de la zona oeste u otras inversiones, pues que sería muy complicado al final que no pudiera salir adelante el presupuesto. Podemos también ha realizado alguna valoración en las últimas horas. Yo no sé si quizás se vea más fácil ese posible entendimiento, o cómo a partir de ahora se estructura el equipo de gobierno, esos encuentros, esos diálogos, esas reuniones o esas posibles aportaciones. Bueno, como te decía, hemos hecho una ronda de contactos con todos los grupos de la oposición entre el viernes y el lunes, desde que entregamos el borrador hasta ayer mismo, una ronda de contactos con todos. La primera reunión, a todos se les ha entregado el presupuesto, han expuesto algunas dudas y bueno, todos los grupos evidentemente han dicho que lo valorarán. ¿Dificultad o no de llegar a acuerdos? Bueno, lo veremos a ver, ¿no? Ciudadanos ha hecho alguna manifestación más abierta de la que han hecho otros grupos, o Podemos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos más abierta a la negociación. Luego esa negociación podrá llegar a buen término, ¿no? Pero, hombre, se agradece de inicio que algunos grupos estén dispuestos al menos a estudiar y a negociar y a intentar mejorar con sus aportaciones
el presupuesto, ¿no? Se agradecen más ese tipo de posiciones que no las de el cerrojazo, ¿no? y la confrontación directa sin casi ni siquiera haber estudiado el presupuesto. A partir de ahí, como te decía, el equipo de gobierno está abierto a todos los grupos de la oposición y a intentar llegar a un consenso para dotar a la ciudad de un presupuesto que sería fundamental, desde luego, para el devenir del próximo ejercicio. ¿Qué plazos hay a partir de ahora, David? Porque yo no sé si una vez que se busquen esos consensos se va a llevar a la aprobación inicial, si no se va a llevar hasta que no se tenga algún tipo de entendimiento, porque sería retrasar más las cosas. ¿Qué margen de maniobra se da el Partido Socialista? Bueno, nosotros en la rueda de prensa el viernes lo dijimos, ¿no? Nos gustaría que el presupuesto quedara inicialmente aprobado antes de acabar el año, en el mes de diciembre. Yo creo que hay tiempo suficiente para llegar a estas negociaciones, para que los grupos lo estudien y para que hagan sus aportaciones. Pero bueno, los tiempos les marcarán también un poco los grupos y hacia dónde quieran llevar la negociación, ¿no? Nosotros, como digo, llevan apenas 2 días hábiles con el borrador de presupuestos en la mano. Bueno, vamos a darnos un tiempo prudencial para que empiecen a llegar esas aportaciones que esperamos y a partir de ahí marcar los tiempos. Como te digo, nos gustaría que fuese la aprobación inicial antes de acabar el ejercicio y que por lo tanto la aprobación definitiva pudiera ser en el mes de enero y ese mismo mes de enero del próximo año ya empezar a ejecutar el presupuesto, ¿no? Eso son un poco las preferencias, pero insisto, vamos a ver hasta cómo va evolucionando la negociación. Vamos a estar muy pendientes todos de esas aportaciones, de lo que vayan comentando los diferentes portavoces también en los próximos días. David, muchas gracias por sintetizarnos el presupuesto. Sé que es muy complicado, que se quedan muchas partidas, pero al final hay que tratar de explicar, ¿no?, a la gente que está en sus casas también, de alguna forma, en las principales líneas de actuación que se recogen dentro del borrador. Y lo dicho, vamos a estar muy pendientes de cara a esa aprobación inicial. Gracias. Muchas gracias. Gracias.